Bienvenidos a un nuevo video de Soluciones Teológicas. Esta es la sección del estudio de teología y hemos comenzado a estudiar una de las ramas de la teología llamada bibliología. En el video anterior hablábamos del primer tópico, el cual era las formas de la palabra de Dios. Y en esta ocasión vamos a hablar ya del segundo tópico, el cual es el canon de las Escrituras. Para continuar, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de Soluciones Teológicas. En la parte de abajo de este video están las letras rojas que dice suscribirse. Es bien fácil, solo tienes que tocar las letras y quedará ya suscrito. También te da la opción de poder activar la campanita para que recibas notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Así que haciendo esto nos estarás ayudando al crecimiento de este canal. Como te decía al principio, hoy vamos a hablar de un tópico muy importante dentro de lo que es la rama de la teología llamada bibliología, que es la que hemos empezado a estudiar. Y hoy vamos a hablar acerca del canon de las Escrituras. En el video anterior estuvimos hablando acerca de las formas de la palabra de Dios. Y veíamos que hay 5 formas que cobra la palabra de Dios según las Escrituras. Entonces, también concluíamos que la forma de esas 5 que Dios nos manda a nosotros a estudiar es la forma escrita, es decir, la Biblia. Y si recordarás, la base de ese estudio era el Salmo, capítulo 1, versículo del 1 al 2, que dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Entonces el salmista está diciendo que aquel creyente es el que encuentra su delicia en la ley y medita en ella de día y de noche. En un sentido limitado se está refiriendo a la ley de Moisés. En un sentido un poco más amplio se puede referirse a todo el Antiguo Testamento, pero en un sentido mucho más amplio, lo cual es una interpretación correcta, puede significar toda la Biblia, toda la Escritura. Por eso cuando encontramos también en el Salmo 119 referencias como la ley, tus mandamientos, tus preceptos, tus palabras, todo eso es sinónimo de la Biblia en una interpretación más amplia. Ahora, en el Salmo 1 se está refiriendo a la ley, que el creyente medita en ella de día y de noche. Pero la ley era algo que estaba escrito, como lo vimos también en esa ocasión, que había sido puesto por escrito. Entonces Dios nos manda a nosotros a estudiar la palabra de Dios en forma escrita, la cual es la Biblia. Pero si nosotros vamos a estudiar esa palabra en forma escrita, entonces es importante saber cuáles son los libros que conforman esa palabra escrita, cuáles son los libros que conforman la Biblia. Y esto es muy importante y nos lo enseña el versículo que servirá de base para el estudio de hoy. El versículo que vamos a usar de base es el siguiente: Deuteronomio capítulo 32, versículo 47, que dice: Porque no son palabras vanas para ustedes, sino que de ellas depende su vida. Por ellas vivirán mucho tiempo en el territorio que van a poseer al otro lado del Jordán. Entonces, Deuteronomio nos está diciendo que de la ley en forma escrita es que depende la vida del creyente. En un sentido más amplio, repito, eso se puede entender como toda la Biblia, como toda la Escritura. Entonces Dios nos está diciendo que de esa Escritura, de la Biblia, de esa palabra de Dios en forma escrita, depende nuestra vida. Entonces, si depende nuestra vida de esas palabras, imagínate cuán importante es estar seguro que tenemos los libros correctos, que tenemos la lista de libros que Dios quería que tuviéramos.
Entonces, de esta tarea se encarga el canon de las Escrituras. Vamos a ver entonces qué es lo que significa la palabra canon. Canon significa regla o significa también instrumento de medición. Es una palabra griega que se escucha a sí mismo como en el español, canon, lo único que se escribe con K. Y probablemente tuvo su origen en el hebreo, de la palabra kaner, que significa un instrumento de medición. Y ahí te pongo una referencia que puedes consultar en la Biblia, Ezequiel 40, del 3 al 5. Y dice ahí, más tarde pasó a significar regla, norma de doctrina o de conducta. Y esta palabra canon en el griego aparece 4 veces en el Nuevo Testamento. De las 4 veces que aparece en el Nuevo Testamento, 2 de ellas son Gálatas 6:16 y Filipenses 3:16. Cuando encontramos esa palabra en el Nuevo Testamento, puede estar siendo de referencia a una norma, ya sea de doctrina o de conducta. Entonces, ¿cuál es la definición de canon? Martín Lutero dijo lo siguiente acerca del canon: es la cuna en que yace el Evangelio. La cuna, como sabemos, es una cama para bebés, pero con la diferencia de las camas para adultos, que tiene ciertos límites en las orillas. Eso permite que el bebé se mantenga dentro de la cama y que no se salga o que no se vaya a caer. Entonces Martín Lutero dice que el canon de las Escrituras es como una cuna para el Evangelio, es decir, que lo que encontramos dentro de esos límites es la palabra de Dios. Por eso él dice que el canon es la cuna en que yace el Evangelio. Pero, ¿cuál es la definición que nosotros vamos a tomar el día de hoy para hablar del canon de las Escrituras? Y es la que sigue. El canon de la Biblia es la lista de todos los libros que pertenecen a la Biblia. Sencillo, ¿verdad? El canon de la Biblia es la lista de todos los libros que pertenecen a la Biblia. En los primeros siglos también se utilizaba la expresión norma normans et sine normativa, que significa la norma de las normas sin norma. Y es que para los cristianos la Biblia es la norma suprema, es la norma la cual no se sujeta a ninguna otra norma o a ningún otro estándar. Ningún estándar está por encima de la Biblia. La Biblia no se somete a ninguna otra norma porque es nuestra norma suprema. Por eso es que esta expresión decía que es la norma de las normas sin norma. Entonces, en la base principal de este estudio veíamos la importancia de estudiar el canon de las Escrituras, y es que de esas palabras que Dios nos ha dado es de donde depende nuestra vida. También Jesús en Juan capítulo 8, versículo 32 dijo: y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. En otra parte de la Escritura dice de que la palabra de Dios es la verdad. Entonces, si nosotros vamos a conocer la verdad y esa verdad nos hará libre, entonces quiere decir de que al conocer nosotros la palabra de Dios es la que nos da la libertad. Entonces, de nuevo, si nuestra libertad depende de esa palabra, cuán importante es entonces estar seguro que tenemos la palabra correcta, los libros correctos dentro de la Escritura. Por eso, al analizar esta importancia que tiene el canon, surgen las siguientes preguntas. ¿Cómo sabemos que la Biblia contiene solamente libros inspirados por el Espíritu Santo? ¿De qué manera fueron reconocidos como tales? ¿Quiénes decidieron cuáles obras literarias serían incluidas? ¿Verdad? ¿Qué personas fueron esas las que decidieron cuáles incluir y cuáles no? Ahora, ¿qué criterio influía
en sus decisiones, es decir, en las decisiones de estas personas que decidieron qué libros incluir y qué libros no. Y la última pregunta es, ¿cuándo fueron los libros considerados autoritativos? Estas preguntas son las que vamos a tratar de darle respuesta en este estudio del canon de las Escrituras. La Biblia se divide en dos partes principales, la cual es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Así que vamos a empezar este estudio hablando de la primera parte, la cual es el Antiguo Testamento. Y es que de las dos partes, el Antiguo Testamento es donde se extiende más este tema del canon, porque ha sido la parte que ha causado más controversia. Como ustedes sabrán, la Biblia que utilizan los católicos es una Biblia que tiene más libros que las Biblias que utilizan los cristianos evangélicos. Y es porque dependen de dos cánones diferentes. Entonces, más adelante vamos a estar hablando un poco acerca de este canon largo que utilizan los católicos, pero primero vamos a empezar hablando del canon corto que utilizan los cristianos evangélicos. Esta disputa entre cristianos evangélicos y católicos ha sido por siglos. Los cristianos evangélicos acusan a los católicos de haberle añadido más libros a su Biblia y le citan el libro de Apocalipsis, donde dice que aquel que añada las palabras, Dios le añadirá también las plagas que contiene ese libro. Entonces los católicos contestan de que no es que ellos le hayan agregado más libros a su Biblia, sino que los protestantes, como le llaman, aunque no todo cristiano evangélico pertenece a la rama de los protestantes o es el término correcto para referirse a ellos, pues el católico le llama así, le llama protestante y lo acusa de haberle quitado libros a la Escritura. Y también le cita la misma porción, el mismo texto de Apocalipsis. Y le dice que el que quitara palabras a ese libro, Dios también quitará su nombre del libro de la vida. Y así ha sido una controversia por siglos. Pero vamos a ver primeramente cómo es que surgió esto del canon del Antiguo Testamento. Como vimos también en la primer video de la bibliología, cuando hablamos de las formas de la palabra de Dios, esta iniciativa de crear un texto, esta iniciativa de poner las palabras de Dios por escrito, es iniciativa de Dios, porque en Éxodo 31 leíamos en el versículo 18 que dice: y cuando terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las dos tablas de la ley, que eran dos lajas escritas por el dedo mismo de Dios. Veíamos ahí de que es Dios el que toma la iniciativa de poner por escrito sus palabras. Entonces podemos también decir de que el canon del Antiguo Testamento o el canon de toda la Biblia fue algo que Dios lo comenzó a hacer. Dios tuvo esa iniciativa, porque sigue diciendo la Escritura en Éxodo 32:16. Tanto las tablas como la escritura grabada en ellas eran obra de Dios. Y estas palabras que Dios había escrito en las lajas de piedra, Moisés las colocó dentro del arca. Y posteriormente Moisés también agregó otras leyes, otros detalles que servirían a los sacerdotes, que ellos las leerían a todo el pueblo. Y también decíamos de que en ese caso no es que fuera malo que se fuera añadiendo a la palabra, porque fue su inicio y así tuvo que ser, ir añadiendo poco a poco lo que Dios le decía a sus hombres que escribieran en ese libro. Entonces, después de Moisés vienen los profetas como Samuel, vienen escritos del rey David y vienen escritos de otros profetas como Jeremías, Isaías, Daniel, y así poco a poco el volumen del Antiguo Testamento fue creciendo y fue convirtiéndose en una colección de libros escritos por los profetas. Los judíos sabían de que solamente los profetas eran los autorizados a escribir palabra de Dios.
aquellas personas como Moisés o como el rey David, aunque no tenían un título así oficial de que ellos se dedicaban o que tenían un ministerio como profeta, sin embargo, los judíos reconocían que por ser hombres de Dios, ellos también contaban con la inspiración divina y que esas palabras que pusieron por escritos eran profecía, eran palabras que Dios les había confiado a ellos. Por eso es de que para el judío Moisés era el más grande de los profetas, porque es el que más había abonado a este libro que se convertiría en la palabra de Dios. Y así fue como fueron añadiéndole a esta colección de libros la palabra de Dios. Ya para los tiempos de Esdras y Nehemías ya había un volumen grande de las escrituras que se consideraban como palabra de Dios. Y es importante que el tiempo en el cual vivió Esdras y Nehemías es un tiempo muy especial porque los judíos no aceptaban otro libro que se hubiera escrito después de ese tiempo. Se cree que aproximadamente después del año 435 a.C. no hubo más adiciones al canon del Antiguo Testamento. La historia posterior del pueblo judío se anotó en otros libros, tales como los libros de Macabeos. Pero se pensó que esos escritos no meritaban que se les incluyera con las colecciones de la palabra de Dios de años anteriores, con esa colección de libros que poseía el pueblo judío. Entonces, en este tiempo, en el año 435 a.C. aproximadamente, es decir, que faltaban 435 años para que Cristo viniera. Porque hay que recordar de que antes los años, o más bien hoy nosotros cuando revisamos la historia, los años antes del nacimiento de Cristo se cuentan hacia atrás, es decir, de forma descendente, hasta llegar el año 0, que se supone que es el año en que nació Jesús. Aunque he explicado en otros videos de que hubo un pequeño error en los cálculos y ahora se cree que Jesús no nació en el año 0. Pero ese es otro tema para otro día. Entonces, después del nacimiento de Jesús, los años empiezan a contar de forma ascendente, ¿verdad? Y por eso es de que llegamos ahora a más de 2000 años de historia, a más de 2000 años desde el nacimiento de Jesús. Pero cuando faltaban 435 años aproximadamente para que Jesús naciera, se cree que después de ese tiempo no hubo más profecía en Israel. Se cree que no hubo más hombres que hablaran de parte de Dios. A ese periodo en el cual duró aproximadamente 400 años, se le llama el periodo intertestamentario, porque el último de los profetas del Antiguo Testamento, que es Malaquías, se escribió aproximadamente por esa época, por el 435, y después de Malaquías es hasta que se escribe ya o hasta que comienza ya lo que son los evangelios. Es decir, habían pasado aproximadamente 400 años. 400 años de un periodo entre los dos testamentos, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. A este periodo, que se le llama intertestamentario, fue un periodo donde Dios se alejó del pueblo y no hubo más profecía, no hubo más hombres de Dios, no hubo más profetas autorizados por Dios, no hubo palabra de Dios en ese entonces. Por eso es de que el judío solamente aceptaba los libros que habían sido escritos antes de ese año 435, porque es cuando vivieron los hombres que tenían la inspiración de Dios. Entonces, la historia del pueblo judío entre estos dos testamentos, la historia, lo que sucedió en esos 400 años, lo encontramos en otros libros que no forman parte de la Biblia cristiana evangélica, porque se consideran libros apócrifos. Y como decía, un ejemplo de ellos es Primera de Macabeos, que históricamente es un libro muy bueno que narra la historia de los macabeos en el pueblo de Israel. Fíjense que es bien importante
estos libros porque encontramos detalles los cuales no están dentro de los libros canónicos. Por ponerles un ejemplo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, encontramos el relato cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana en el pozo que llamaban el pozo de Jacob. Entonces la mujer le dice algo bien interesante a Jesús y le dice que por qué él, siendo judío, le estaba hablando a ella que era una mujer y que aparte de ser mujer era samaritana. Porque los judíos, dice el Evangelio, no se llevaban con los samaritanos. Entonces el Evangelio solamente nos dice eso, pero no nos explica cuáles son las razones por las cuales los judíos no se llevaban con los samaritanos. Y la verdad es de que habían varias razones, pero una de esas razones sucedió en este periodo llamado intertestamentario y tiene que ver con la historia también de los macabeos. Así que ahí encontramos ese detalle importante para entender lo que nos menciona Juan en su Evangelio. Pero ¿por qué nos incluyeron estos libros dentro del canon de las Escrituras? Y es por varias razones que vamos a ver en un video aparte cuando hablemos más detalladamente de la apócrifa. Pero ya les he mencionado algunos detalles de por qué nos incluyeron, y es de que los judíos no aceptaban estos libros por haber sido escritos después de la época de Esdras, después del 435 a.C., que se consideraba un período de silencio. Entonces, estos libros, como ya dije también, son libros que históricamente son muy buenos, pero que no se pueden considerar palabra de Dios. Y lo más interesante es de que los mismos libros dicen que no son palabra de Dios. Hay citas en esos libros donde podemos entender de que el autor no estaba como hablando de parte de Dios. O sea, él no suponía que estaba hablando de parte de Dios. No era su intención decir de que él era un profeta y que lo que estaba escribiendo era palabra de Dios. Por ejemplo, en 1 de Macabeos, en el capítulo 4, del verso 45 al 46, dice: así pues, demolieron el altar y colocaron las piedras en la colina del templo, en lugar apropiado, hasta que viniera un profeta que les indicara lo que debían de hacer con ellas. Esta es una cita de 1 de Macabeos capítulo 4, 45 al 46, de la traducción Dios habla hoy con deuterocanónicos. Así se llaman las traducciones que traen estos libros que tienen o que utilizan los católicos. Entonces, en el mismo libro está diciendo que ellos no hallaban qué hacer porque no había un profeta autorizado. Por eso dice que lo pusieron en un lugar apropiado, dice, hasta que viniera un profeta que les indicara qué habían de hacer con ellos. Hasta que viniera un profeta. Es decir, que ellos mismos, o el mismo escritor del libro está diciendo de que no había profeta autorizado, no había profeta de Dios entre ellos en ese tiempo. También otra cita siempre aquí de 1 de Macabeos, en el capítulo 9, versículo 27, dice: fue un tiempo de grandes sufrimientos para Israel. Este tiempo, está hablando del tiempo intertestamentario, ¿verdad? Esos 400 años aproximadamente. Dice, fue un tiempo de grandes sufrimientos para Israel, como no se había visto desde que desaparecieron los profetas. Es que el mismo autor está diciendo que no había profeta de Dios. Es decir, que no había palabra de Dios. Porque vimos en el video anterior de que una de las formas de la palabra de Dios es aquella palabra que Dios pronunció por labios humanos. Y decíamos de que era una referencia a los profetas. Estábamos hablando de los profetas. Los profetas eran los que traían la palabra de Dios
a los seres humanos, los que servían como puente o como canal para que Dios comunicara su palabra a su pueblo. Y siempre aquí en Primera de Macabeos encontramos esta otra cita en el capítulo 9, versículo 27, que los judíos y los sacerdotes habían decidido confirmar a Simón, ¿verdad? Que es uno de los macabeos, como jefe y sumo sacerdote para siempre, hasta que apareciera un profeta autorizado. Ahora, cuando este versículo dice de que habían decidido confirmar a Simón como jefe y sumo sacerdote para siempre, ahí esa palabra de jefe no significa que Simón iba a ser rey de Israel. ¿Por qué? Porque Simón no era descendiente del rey David. Por eso no podía recibir ese título de rey, porque no era descendiente de David, no era él de la estirpe davídica. Y también que los reyes de Israel eran los profetas de Dios, los que los ungían y los que les daban la acreditación como rey. Al no haber profeta autorizado, no podía reclamar el título de rey. Aparte, como ya dije, que no era descendiente de David. Luego dice que también lo habían confirmado como sumo sacerdote. Pero ese sumo sacerdocio no era como los sumos sacerdotes que habían existido en años anteriores y que existirían también en el Nuevo Testamento. Porque Simón tampoco era de la línea de Sadoc, que eran los sumos sacerdotes. Entonces él, al no ser descendiente de David y al no ser descendiente de Sadoc, no podía tener el título de rey como los otros reyes de Israel, ni tampoco podía tener el título de sumo sacerdote como lo habían sido los otros sumos sacerdotes de Israel. Entonces, ¿a qué se refiere ese versículo cuando dice que lo confirmaron como jefe y como sumo sacerdote? Más que todo es como una figura de autoridad civil, militar y religiosa, ¿verdad? Pero que no fue, ¿verdad? Ellos mismos estaban conscientes de que no era algo que venía de Dios o no era algo autorizado por uno de sus profetas, porque no había profeta autorizado en ese tiempo, sino que era más o menos, digamos, algo temporal, como quien dice, pues ahorita no sabemos qué hacer, vamos a tomar esta decisión temporal para mientras hay un profeta autorizado entre nosotros. Entonces, estos mismos libros que nosotros llamamos apócrifos, o que en las Biblias católicas se llaman deuterocanónicos, es decir, del segundo canon, la palabra deuto significa segundo, estos mismos libros dicen que no son palabra de Dios. Los mismos libros dan testimonio, aparte, ¿verdad?, de que contienen otros errores, como errores históricos, errores doctrinales, tienen partes que se contradicen con el resto de la Escritura. Y nosotros sabemos que la Biblia es un libro que tiene unidad, que no existe ninguna contradicción entre sus libros. Entonces, estos libros, al tener contradicciones, pues era fácil notar de que no eran palabra de Dios autoritativa como lo eran los libros canónicos. Pero no solamente en estos libros encontramos referencia a que estos 7 libros que utiliza la Biblia católica no son palabra de Dios, sino que también encontramos otras referencias extrabíblicas o otra referencia en otros libros. Y una referencia muy importante en este tema es la que hace el historiador famoso, ¿verdad? Un historiador judío llamado Flavio Josefo. Josefo nació en el 37 o 38 después de Cristo
y es uno de los historiadores más respetados del pueblo judío. Entonces él en uno de sus libros hace este comentario y dice: desde Artajerjes hasta nuestros propios tiempos se ha escrito una historia completa que está refiriéndose a los libros apócrifos, porque Artajerjes era del imperio persa, ¿verdad? Que es el imperio que permite que los judíos regresen a su tierra y reconstruyan el templo. Por eso decía que después de esa época ya no hubo más palabra de Dios, ya no hubo más profeta autorizado de Dios. Entonces este historiador está diciendo lo mismo, y él dice que en ese periodo de aproximadamente 400 años, dice: desde Artajerjes hasta nuestros propios tiempos se ha escrito una historia completa, pero no se le ha considerado digna de igual crédito que los registros anteriores, es decir, de los libros canónicos, debido a la interrupción de la sucesión exacta de los profetas. Y ahí les pongo la cita, ¿verdad?, del libro de Josefo, donde dice estas palabras. Entonces vean, Josefo también está diciendo que a pesar que existían libros que narraban lo que había sucedido en el tiempo intertestamentario, esos libros no se consideraban palabra de Dios como los libros anteriores, como los libros canónicos, porque había una interrupción, no había más sucesión de los profetas, no había palabra de Dios entre el pueblo. Por esta razón y otras que veremos en el video cuando hablemos de la apócrifa, los cristianos aceptan el mismo canon del Antiguo Testamento que tenían los judíos, porque el canon que los judíos confirmaban que era palabra de Dios, el canon que ellos aceptaban como palabra de Dios, son los 39 libros que nosotros tenemos en nuestras Biblias. Ellos confirmaban de que estos 39 libros eran palabra de Dios, y ellos descartaban totalmente estos libros llamados apócrifos, los 7 libros que incluyen las Biblias católicas. Entonces ellos tenían ya definido su canon. Ellos consideraban de que solamente esos libros eran palabra de Dios. Y un detalle bien importante que nosotros encontramos en la Escritura, y es que cuando Jesús viene, nosotros no vemos ninguna disputa de Jesús con los judíos acerca de los libros que eran inspirados y los libros que no eran inspirados. No vemos de que Jesús les dé enseñanzas a sus apóstoles acerca de cuáles libros eran los verdaderamente inspirados y cuáles no. Entonces, ¿por qué no vemos esas pláticas o esas enseñanzas de Jesús con los judíos? Porque estaba totalmente ya definido cuáles libros pertenecían o cuáles libros eran palabra de Dios. Entonces estaban seguros, y Jesús también acepta que esos libros que los judíos aceptaban como palabra de Dios, esos eran los verdaderos, esos eran los correctos, esos eran los inspirados. Por eso es de que Jesús ya no toca más este tema, sino que él pues empieza a hacer citas del Antiguo Testamento, y las referencias que él hace del Antiguo Testamento son referencias de los libros canónicos o de los 39 libros que nosotros tenemos en las Escrituras. Cabe mencionar de que él no los citó todos, no es que citara los 39 libros, pero sí citó todas las divisiones de los libros o de esos 39 libros que hacían los judíos. Ese es un dato interesante e importante, porque los católicos, ¿verdad?, al decir de que los libros apócrifos no se aceptan como inspirados porque
son libros que Jesús no citó. Entonces ellos como hacen un contraargumento y ellos dicen, sí, pero hay otros libros también que Jesús no citó. Y no solo por eso son libros apócrifos. Entonces, el detalle está en que Jesús, es cierto, no citó todos los 39 libros que tenemos nosotros hoy, pero sí citó todas las divisiones de esos 39 libros que hacían los judíos. Porque para los judíos no eran 39 libros como lo son para nosotros, sino que para los judíos solamente eran 24 libros que estaban agrupados o que pertenecían esos 24 libros a 3 grupos diferentes. Vamos a ver entonces cómo es que los judíos los ordenaban. Los judíos le llamaban al Antiguo Testamento el Tanakh, así como esa palabra que ustedes están viendo ahí en pantalla. Tanakh. ¿Qué es Tanakh? Tanakh es un acróstico que se forma de los nombres de estos 3 grupos o estas 3 divisiones que hacían los judíos de los 24 libros. Entonces, los judíos denominaban Tanakh a su canon. Y Tanakh es una palabra formada de la primera letra de las divisiones de su Biblia, bueno, digo Biblia para entenderlo nosotros, ¿verdad? Pero de sus libros o de sus escritos que consideraban palabra de Dios, del Antiguo Testamento. Entonces, cada una de esas 3 divisiones, ellos tomaban la primera letra, ¿verdad? Y formaban esta palabra Tanakh. La primera división es Torah. Que Torah significa ley, ¿verdad? Torah significa ley. Que contenía los 5 libros que se le atribuían a Moisés. El Génesis, el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esto era la Torah, la ley, ¿verdad? Para los judíos. La siguiente división, ellos le llamaban Neviín, que significa profetas. Y esta división del Antiguo Testamento contenía Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Isaías, Jeremías, Ezequiel y el libro de los 12. La siguiente división que ellos tenían se llamaba Ketuvim, que significa escritos. Ketuvim. Entonces, de las primeras letras de esas 3 divisiones, de Torah, Neviín y Ketuvim, formaban lo que es esa palabra que están viendo ahí en pantalla, Tanakh, que era el Antiguo Testamento. Entonces, ¿por qué dije que para ellos solamente eran 24 libros? Porque si ustedes notan, ¿verdad? En estas 3 divisiones hay libros que ellos los consideraban uno solo y que nosotros los tenemos como 2 libros, los tenemos separados. Vean en la lista de Neviín. Ahí aparece Samuel como un solo libro. Y nosotros tenemos 2 libros de Samuel, ¿verdad? Primero y segundo de Samuel. Y quiero hacer un paréntesis aquí, y esto es bien importante, y es que cuando nosotros nos referimos a los libros de la Biblia, a veces cometemos el error gramático de llamarle a las cartas como si fueran masculino. A veces erróneamente se dice primero de Corintios, segundo de Corintios, pero gramaticalmente es incorrecto porque al ser cartas es femenina, ¿verdad? Y la forma correcta de llamarle es primera de Corintios, segunda de Corintios, primera de Timoteo, segunda de Timoteo, y así sucesivamente, ¿verdad? Primera de Juan, segunda de Juan,
tercera de Juan. Entonces sería incorrecto llamarles primero porque no son libros. Sin embargo, aquí cuando son libros, lo correcto es llamarlos en masculino. Primero de Samuel, segundo de Samuel, ¿verdad? Sería incorrecto llamarle segunda de Samuel porque no es una carta. Entonces, son detalles que alguien podría decir, ¿y eso qué importancia tiene, verdad? Si al final lo que importa es la palabra de Dios, no cómo pronunciamos el nombre del libro. Pues sí, pero son detalles que como cristianos debemos de ir aprendiendo, ¿verdad? En nuestra formación. Entonces, nosotros tenemos primero de Samuel, segundo de Samuel, pero los judíos solamente tenían un libro que se llamaba Samuel. Nosotros también tenemos primero de Reyes y segundo de Reyes. Ellos tenían un solo libro que se llamaba Reyes. Y nosotros también tenemos 12 libros que llamamos los profetas menores. Porque ya en un momento les voy a mostrar la agrupación de los libros del Antiguo Testamento que hacemos los cristianos. Pero para nosotros son 12 libros los de los profetas menores. Pero para los judíos era un solo libro que ellos, como ustedes están viendo ahí, le llamaban el libro de los 12. Y en ese libro de los 12 estaban todos esos profetas menores que nosotros los tenemos como 12 libros. Ahora, ahí se van acortando la lista, ¿verdad? Ahí se va acortando al tener estos libros unidos. Y en la lista de Ketuvim, ustedes pueden observar de que Esdras y Nehemías, en la parte final de la lista, vean, Esdras y Nehemías era un solo libro. Y nosotros lo tenemos como 2 libros, ¿verdad? Tenemos un libro llamado Esdras y un libro llamado Nehemías. Pero para los judíos era un solo libro, Esdras y Nehemías, estaban juntos. Y allí al final de la lista también vemos Crónicas, que para ellos era un solo libro llamado Crónicas. Y para nosotros son 2 libros, primero y segundo de Crónicas. Entonces, si contamos estos libros, vemos que son 5 libros en la lista de la Torá, ¿verdad? En la lista de Nevi'im son 8 libros y en la lista de Ketuvim son 11 libros. Entonces, si sumamos 11 más 8, nos da 19, más 5 libros de la ley, 24. Por eso para ellos, el Antiguo Testamento tenía 24 libros, pero que al final eran los mismos 39 libros que tenemos los cristianos. Por esta razón, porque estaban juntos los libros, algunos libros, es que a ellos les daba 24 libros. Entonces, ¿cuál es la forma de agrupación que nosotros tenemos para estos 24 libros? Y es la siguiente. Nosotros hacemos 4 divisiones, 4 grupos de libros. El primer grupo es lo que para el judío era la Torá, ¿verdad? Para nosotros es la ley. Nosotros no le llamamos la Torá, sino que la ley, pero es lo mismo. Que son de Génesis a Deuteronomio. Tenemos ahí 5 libros. Luego nosotros hacemos otra división llamada libros históricos, que son 12 libros, ¿verdad? De Josué, en el orden que está en nuestras Biblias, hasta Esther. Hay 12 libros. Estos libros, para nosotros, están dentro de la clasificación de históricos. Luego, la tercera división son los libros poéticos. Está formada por 5 libros: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Para nosotros, estos libros se clasifican como poéticos. Y luego tenemos otra clasificación llamada los profetas, el cual está compuesta por 17 libros. Y dentro de esta división hay una subdivisión de profetas mayores
que contiene 5 libros: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, y los profetas menores, que van desde Oseas hasta Malaquías, que hay 12 profetas ahí, ¿verdad? Que para los judíos era el libro de los 12. Entonces, nosotros les llamamos los profetas a estos 17 libros, profetas mayores y profetas menores. 5 de mayores, 12 de menores. Cabe mencionar que se les llama mayores por la extensión del libro, ¿verdad? La extensión de lo que se escribió. Y se le llaman menores a los últimos 12 porque son libros más cortos, ¿verdad? No es lo mismo comparar Isaías, que tiene 66 capítulos, a Abdías, que solamente tiene un capítulo. Entonces, por esa razón es que son profetas menores y profetas mayores, por su volumen o por lo extenso del libro. Ahora, estos 39 libros que suman, ¿verdad? Los 5 de la ley, los 12 históricos, los 5 poéticos y los 17 profetas, suman 39 libros, que son los mismos 24 libros para los judíos. Entonces, si alguien hace esta pregunta y dice, ¿en qué se basaron los cristianos para formar el canon del Antiguo Testamento, o para elegir los libros que forman el Antiguo Testamento? La respuesta es en nada. Y es que los cristianos no tuvieron nada que ver con el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es una herencia del judaísmo. Es una herencia que el judaísmo le ha dado al cristianismo. Por eso es de que ellos son los que se les confió esa palabra, los que reconocían esa palabra y los que tenían pues esos libros como palabra de Dios. Y el cristianismo los hereda. Los cristianos no hicieron nada para elegir estos 39 libros. Son los judíos los que los reconocían. Pero ojo, tampoco es de que los judíos es que porque ellos lo aprobaron por eso es. No, es que Dios lo había revelado. Por eso es que los judíos lo sabían. Ellos solamente reconocían que esos libros eran palabra de Dios. Entonces, ¿qué hicieron los cristianos para formar el canon del Antiguo Testamento? Nada, ¿verdad? Nada. Es una herencia del judaísmo. Por eso es de que en el otro video, cuando estemos hablando de los apócrifos, vamos a hablar también de los concilios. Cuando los cristianos se reunieron para discutir, ¿verdad? Para hablar de este tema de los libros canónicos. Y hay muchos que dicen, el canon del Antiguo Testamento se eligió o quedó cerrado en el concilio de Jamnia, que es uno de los concilios que vamos a hablar en el video de los libros apócrifos. Pero quiero adelantarme desde ya y decir que el concilio de Jamnia no es el que cerró el canon del Antiguo Testamento. El canon del Antiguo Testamento ya estaba cerrado. El concilio de Jamnia lo que hizo fue reconocer o aprobar que ese canon que tenían los judíos, que ese grupo de libros que tenían los judíos eran lo que formaba el Antiguo Testamento, eran la palabra de Dios. Entonces en Jamnia no se decidió que esos libros eran, se reconoció que esos libros eran. Hay una gran diferencia entre cerrar el canon, ¿verdad? O elegir qué libros eran los del Antiguo Testamento, a reconocer que esos libros eran verdaderamente los que formaban la palabra de Dios, que nosotros conocemos como Antiguo Testamento. Entonces, volviendo a lo que estábamos mencionando, todo esto que les he explicado es para hacer la aclaración de que si bien es cierto, Jesús no citó todos
los libros, los 39 libros que nosotros tenemos, pero sí citó todas las divisiones que tenían los judíos. Citó la ley, citó el Neviín y citó el Ketubín. Citó varios libros de esas divisiones. Y lo que es más importante, habló de las 3 divisiones como los libros que formaban la palabra de Dios. Eso es sorprendente y ese es un detalle que a veces nosotros no percibimos en el Nuevo Testamento. Quiero mostrarles una cita del Nuevo Testamento que enseña esto. Y la cita es Lucas 24:44. Esta cita es importantísima en este tema y es sorprendente que a veces nosotros no notamos este detalle. Jesús dice, Lucas 24:44, cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en, vea, la ley de Moisés, es decir, la Torá, los profetas, es decir, Neviín, y en los salmos, es decir, Ketubín. Estos 3 referencias que hace Jesús son las 3 divisiones de los libros que tenían los judíos: la Torá, el Neviín y el Ketubín. Cuando él dice lo que estaba escrito de mí, Jesús está diciendo, es como que si dijera lo que está escrito de mí en toda la Biblia, para que lo entendamos nosotros. Lo que está escrito de mí en todos los libros que son la palabra de Dios, en todos los libros que forman la Escritura. Y él dice cuáles eran esos libros, cuáles eran las divisiones de esos libros. Y dice, la ley de Moisés, que era la Torá, en los profetas, que era el Neviín, y en los salmos, que los salmos era otra forma de referirse a esta tercera lista llamada Ketubín, porque ustedes lo están viendo ahí, el primero de los libros que contenía esta división de Ketubín era el libro de los salmos. Entonces por eso a veces cuando se hacía referencia a cualquiera de esos libros que está en esa lista, a veces se decía, como está escrito en los salmos, pero no se estaba refiriendo al libro que nosotros conocemos como salmos, sino que se está refiriendo a todo el grupo, a todo el Ketubín, a todo ese grupo de libros. Entonces, teniendo en mente esto, por ejemplo, se podía hacer una cita de Lamentaciones, por ejemplo, y decir, como está escrito en los Salmos. Y alguien podría decir, aquí se equivocó el autor del Nuevo Testamento, porque eso no está escrito en los Salmos, está escrito en Lamentaciones. Pero es porque se está pasando por alto este detalle, que los Salmos se le llamaba a todo este grupo, llamado Ketubín también. Entonces, si se hacía una cita de Daniel, por ejemplo, y se decía que era algo que estaba escrito en los Salmos, ¿verdad? Era correcto. Por eso es importante interpretar la Escritura según el contexto histórico, ¿verdad? Según lo que el autor quiso decir en su tiempo, en su época, en su contexto, en su cultura, y no interpretarlo, ¿verdad? No cometer el gravísimo error de interpretarlo desde nuestra cultura y desde nuestro tiempo, porque interpretarlo así sería un error y no tendría sentido hablar de una referencia de Daniel y decir que es una referencia que se encuentra en los Salmos. Para nosotros fue un error, pero el error no es la referencia, sino la forma en cómo estamos interpretando el pasaje. Entonces, Jesús aquí está hablando de las 3 grandes divisiones del Antiguo Testamento que hacían los judíos: la ley, los profetas y en los salmos. Ahora, el siguiente versículo también es bien importante. Lucas capítulo 11, versículo 50 y 51. Este es un versículo también
que si no tenemos en mente esto que estoy explicando, no lo entendemos como debe de ser, no lo entendemos correctamente. Dice el versículo 50, por lo tanto, a esta generación se le pedirán cuentas de la sangre de todos los profetas, derramada desde el principio del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, el que murió entre el altar y el santuario. Sí, les aseguro que de todo esto se le pedirá cuenta a esta generación. En este versículo Jesús está cubriendo toda la historia del Antiguo Testamento. Está hablando desde el principio del Antiguo Testamento hasta el final del Antiguo Testamento. Pero vea, si nosotros lo interpretamos desde nuestra perspectiva, desde nuestro contexto, desde nuestra cultura, vamos a ver de que no tiene sentido. ¿Por qué? Porque Jesús está hablando desde la sangre de Abel, que sería el principio de los profetas, ¿verdad? Que habían muerto en el Antiguo Testamento. Entonces, esta referencia a Abel es de Génesis 4:8. Génesis capítulo 4, versículo 8. Y ahí no hay problema, porque Génesis es el principio de la historia y es el principio del Antiguo Testamento. Lo que no tiene sentido para muchos cuando hacen una lectura somera del pasaje es de que la parte final que Jesús menciona del Antiguo Testamento como queriendo cubrir todo el tiempo del Antiguo Testamento es la sangre de Zacarías, y que dice que murió entre el altar y el templo. Pero esta historia de la muerte de este hombre llamado Zacarías la encontramos en 2 de Crónicas, capítulo 24, versículo del 20 al 21. Entonces, si yo lo leo así desde mi tiempo, desde mi cultura, es como que Jesús se equivocó, porque al cubrir toda la historia del Antiguo Testamento, solamente está cubriendo desde Génesis capítulo 4, o desde Génesis, digamos que sería el principio, ahí estaría bien, hasta 2 de Crónicas. Pero ¿qué pasa de 2 de Crónicas hasta nuestro último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías? Entonces alguien diría, Jesús no incluyó ese periodo desde 2 de Crónicas hasta Malaquías, sino solamente desde Génesis hasta 2 de Crónicas. Pero eso sucede porque lo interpretamos desde nuestra cultura o desde la lista que nosotros tenemos de la Biblia. Pero si se fijan en la lista que hacían los judíos, en las divisiones, ¿cuál es el primer libro de estas 3 divisiones? Génesis, ¿verdad? Que es el primero de los libros de la Torá. Entonces ahí está la historia de la muerte de Abel. ¿Y cuál es el último libro de esta lista de los judíos? Crónicas, ¿verdad? Entonces, 2 de Crónicas es el último libro. Entonces, ¿el detalle en dónde está? El detalle está en la forma como están ordenados los libros. Si los judíos hubiesen tenido el mismo orden que nosotros hoy tenemos en la Biblia, entonces Jesús hubiese puesto un ejemplo que fuera desde Génesis hasta Malaquías, para cubrir todo el Antiguo Testamento. Pero como su orden era diferente, entonces el primer libro era Génesis y el último libro era 2 de Crónicas. Jesús pone un ejemplo desde Génesis, que era el primer libro, hasta 2 de Crónicas, que era el último libro del Antiguo Testamento. Y ahí sí tiene mucho sentido lo que Jesús está diciendo aquí en este capítulo 11 de Lucas. Entonces es importante esos detalles, porque así es como nosotros hacemos una correcta interpretación de la Escritura. Entonces, para terminar,
El canon del Antiguo Testamento no es algo que lo decidieron los cristianos, es una herencia del judaísmo. Y el canon del Antiguo Testamento solamente son los 24 libros que tenían los judíos, que es el equivalente a los 39 libros que tienen las Biblias que utilizan los cristianos evangélicos. Así que esos son solamente los libros canónicos del Antiguo Testamento. 39 libros que tenemos en nuestras Biblias. Hasta aquí vamos a llegar con este video, y en el siguiente video vamos a hablar de la apócrifa, porque este es un tema que un poco lo he mencionado, pero que en el siguiente video lo vamos a hablar más a detalle. Así que pendientes del próximo video. Gracias por haber visto este video hasta aquí, y te invito a darle me gusta, a compartirlo y a suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Muchas gracias.